Buenas chicos, hoy vengo a hablaros, no sé si recordáis que hará un par de reseñas o así, os hablé de LuniQuest y os comentaba, oye, hay un juego que se parece a LuniQuest, pero que a mí personalmente me gusta más. De hecho, en la propia partida ya os comenté en su momento que me gustaba más. Silk Road Adventures. Ojo con el Adventures, porque si no lo buscáis con el Adventures, existe un Silk Road de juego de mesa, así que cuidado. Es muy parecido, básicamente, o sea, la idea es muy parecida, solo que en el LuniQuest vamos dibujando con un rotulador y aquí vamos con los setitas. Vamos a mesa y curioseamos componentes. Aquí tenemos la caja, más o menos diría que, bueno, es más o menos igual de gorda que la otra. Tiene pedete, ojo, pesa más, bastante más. También hay que tener en cuenta que tiene las dos setillas. Aquí el sistema de puntuación está un poco más cutre que en lo que es el otro, por ejemplo, porque aquí viene en este tablero gordo, eso sí, pero me gusta más la otra opción de usar la propia caja como puntuación. Manual en varios idiomas, el español habría que descargárselo. Hay que criticar en este caso el manual, porque es verdad que es muy cortito, son 4 páginas de caca, pero ni siquiera en inglés está del todo bien explicado. Hay alguna cosilla que te deja lagunillas. De todas maneras, no es un juego tan complicado como para decir, bueno, esta lagunilla no puedo resolverla. No, sí, podéis resolverla, ¿vale? Y una vez ya la hayáis resuelto, os vais a acordar para siempre de cómo se juega. Es de este tipo de juegos que no se olvida. Cada jugador va a tener esto y ya está. No tiene más nada. Bueno, sí, tiene las losetillas. 7 losetillas de cada tipo, si mal no recuerdo eran. A ver, un momento. En este juego lo que pesa no es el cartón, ¿eh? O sea, cartón, por cierto, no sé si lo estáis viendo, pero es de estos de doble cara. Muy grueso cuando lo vemos así. Doble cara. Para meter aquí las losetillas y que no se nos escape. Es un detalle. No era necesario, pero es un detalle. Después tenemos los cacharros estos, que son los niveles a los que nos estamos enfrentando. Está muy chulo. Es un poco los mundos del LuniQuest. Esto, que cada jugador va a tener 3 camellos. Básicamente lo que tenemos que hacer son rutas comerciales. 1 nos va a servir para puntuar y 2 para señalar 2 ciudades en esos tableros que hemos visto antes, para ver de dónde salimos y a dónde tenemos que ir. Las losetillas, pues tenemos 3 losetillas, la recta, la curva cerrada y la curva abierta. Pues de cada una de estas, cada jugador, creo recordar que conseguía, bueno, tenía 7 losetillas y ya está. Si juegan menos jugadores, siguen teniendo 7. Esto nos dice las 2 ciudades en las que vamos a tener que hacer la unión. Todos los jugadores teóricamente la misma. Esto es una cosa que no se especifica en el manual, pero yo lo jugaría así para que sea equitativo. Y también nos dice en el tablero, a ver, en el tablero este se van a ir poniendo una serie de recursos, pues cuánto va a puntuar esos recursos. O sea, cómo se mueven. Eso es lo que nos indica esta zona, ¿vale? Esto nos dice si se tienen que mover todos en escalera hacia abajo o cómo se modifican. ¿Qué más? Tenemos un reloj que en este caso son 2 minutos y unas cartas de ronda que vienen por color, en las que básicamente vamos a coger una carta de ronda 1, una de ronda 2, una de ronda 3 y una de ronda 4. Ahora bien, esto es otra cosa que no se especifica bien. Bueno, el material a mí personalmente me gusta. ¿Podemos enfundarla? Pues si queréis sí, si no, no. Yo tampoco lo veo muy necesario, teniendo en cuenta que tampoco... O sea, si tú ves esta carta, ¿qué te está aportando? A mí es que yo, aunque me acuerde que, o sea, todas las cartas tienen puntos rojos, puntos naranjas y de nivel 1 me refiero, y puntos azules, por lo tanto, la ubicación, eso es una estupidez. Yo no las enfundaba, no encuentro necesario en este juego enfundar. ¿Qué es lo que os digo? Que no se especifica si es una carta por jugador, de manera que cada jugador tiene su propia carta, o una carta para todos. Yo haría una carta para todos de manera que todos tengan este recorrido obligatorio que hacer para coger lo rojo, para coger lo verde, para coger lo azul, todo igual, ¿vale? Pero bueno, eso ya a vuestra elección, que para eso es vuestro juego.
Sencillamente tendríamos que poner lo que es el tablero de puntuación en medio. Cada jugador pone uno de sus camellos en la casilla 0, que no se puede tener nunca menos de 0 puntos. Coge sus 7 losetillas de cada tipo, 7 eran, ¿no? Sí, 7 losetillas de curva larga, curva cerrada y línea recta, sus 2 camellos de color, un tablero, que esos son todos exactamente iguales. Y ahora, bueno, por esta ilustración diría, fijaos que os digo que por esta ilustración me da la sensación de que este jugador tiene su propio mazo de cartas de ruta y este el suyo propio. Yo no jugaría así, yo jugaría que la ruta es exactamente igual para todos los jugadores. Si lo hacemos como yo lo hago, se barajan las de ronda 4, coges una carta, la pones en el montón que estás realizando, barajas las de ronda 3, coges una carta, la pones encima del 4, coges una carta de ronda, bueno, la barajas las de 2 y la pones encima del 3 y coges una del 1 después de haberla barajado y la pones encima. Y ya tienes con ese mazo lo que va a ser la ruta de juego, que básicamente el juego va a jugarse durante 4 rondas, que son esas cartas, empezando por la 1. Y a cada ronda que estemos incorporando, lo que estamos haciendo es incorporar tipo de recursos a esta zona. Luego robamos una de estas cartas chequetetas, que es la que hemos visto aquí. En la primera ronda se colocan los recursos que nos aparecen en las cartas azules, que son 3. Lo que era, si mal no recuerdo, bueno, mira, aquí lo tenemos. Se coloca aquí en la zona esta, central, que tampoco es que tenga mucha historia, es muy fácil, son 3 tokens y ya está. Lo que nos está diciendo es lo que va a puntuar ese recurso en esa ronda. Y cuando se roba esta carta, nos está diciendo a los jugadores qué 2 ciudades tienen que estar unidas para puntuar, porque si estas 2 ciudades no están unidas al final de los 2 minutos, no puntúas en esa ronda. Y los recursos que cruces en esa ruta que vas a realizar, ¿cuánto te van a dar? O sea, si cruzas un recurso azul, en este caso serían 2 puntos, un recurso rojo 1 punto, y si cruzas un recurso marrón serían menos 2 puntos. Ojo, que también podemos bajar puntuación. Y yo creo que poco más. Ahí tenemos, esto no hace falta cogerlo al principio realmente, aunque ellos te lo estén separando no hace falta, porque tú cuando robas la carta, resuelves, o sea, robas esta carta, la giras, nos está diciendo dónde están esos recursos en el mapa, que nosotros no estamos viendo realmente, lo estamos suponiendo que esto va ahí de alguna manera. Entonces con esta carta, si estamos en la orientación, que es este caso, pues sabemos que por esta zona hay un recurso rojo y puede ser más o menos en este carril o en este. Ya esto, conforme vayáis a jugándolo más, os vais a hacer más conscientes de cuál es, según la ubicación del punto, cuál es más probable que sea donde vamos a conseguir el recurso. Porque si el recurso está en esta raya, tenemos que cruzar la raya, y si el recurso está en esta otra, tenemos que cruzar esta otra. Pero si está aquí y cruzamos la otra, no nos vale. En cambio, si el tablero puede estar, o sea, el tablero puede ser que la carta esté puesta así, la carta esté puesta así, pero el tablero está girado. Pues al final nuestras ciudades de destino y de entrada, o sea, de salida y de entrada, son las mismas. O sea, imaginamos que son estas dos, pues estemos así, siguen siendo estas dos o estas dos, pero la ubicación es diferente. Y si estamos girados, hay que girar mentalmente esto también, lo cual es mucho más complicado a lo mejor que en el Luniquest. Es lo único por lo que en algunos grupos yo casi os aconsejaría que cogieseis un mazo, cada uno tuviese una carta 4, una 3, una 2 y una 1. Pero vamos, que la preparación no tiene tampoco mucha historia. El juego pues es muy sencillo. Una vez sabemos de qué ciudad partimos y a qué ciudad tenemos que llegar, y hemos recolocado el tema de los recursos, que eso en cada ronda se va a robar una carta de estas de reubicación de recursos. Por lo tanto, si a lo mejor en la primera ronda la seda te puntúa 1 punto, la segunda no tiene por qué puntuar 1 punto, a lo mejor puntúa 2 o incluso puntúa negativo. Nunca se sabe, así que hay que estar comprobando eso. Hemos hecho ese cambio, robamos la carta de ruta, y en esa ruta nos van a decir dónde tenemos los diferentes recursos. Si es una ruta de nivel 1, por ejemplo, pues tenemos 2 recursos tenemos 2 recursos de un tipo, otros 2 de otro y otros 2 de otro. En total hay 6 tipos de recursos, o sea, hay 3 tipos de recursos, lo que pasa es que de cada recurso hay 2. Y recordemos que en la primera ronda pues nos van a puntuar 2, 1 o incluso negativo.
Cuidado con los puntos negativos, que a veces pensamos que lo hemos esquivado y al principio es muy fácil de esquivar porque hay pocos recursos en el camino, pero poco a poco el esquivarlo se va haciendo más difícil porque empieza a haber más recursos y están todos un poquito más enrevesados. Pues eso, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos de dónde partimos, intuimos más o menos de dónde están los recursos. Justo cuando hemos girado la carta de los recursos es cuando volteamos el reloj, de manera que todos los jugadores tienen 2 minutos para coger losetas y poner. Pueden coger 7 losetas, o sea, tienen 7 losetas de cada tipo, así que si en algún momento necesitan de un tipo en concreto una octava, no pueden, tienen que reubicar losetas de alguna manera. La condición para conseguir puntos es que tú hayas partido de tu ciudad inicial y hayas llegado a la ciudad final sin pasar por ninguna otra ciudad y sin que haya un corte en tu ruta. Si hay un corte o has cruzado por otra ciudad, la has cagado y esa ruta, en esa ronda no vas a puntuar nada. Ni negativo ni positivo, pero no vas a puntuar nada. Partiendo de la base de que tenemos bien conectadas las rutas, pues es tan sencillo como intentar, en base a dónde vemos más o menos que están los recursos, cruzarlos. Si conseguimos que nuestra ruta cruce la línea que contiene el recurso que puntúa, pues y hemos cerrado la ruta correctamente, uniendo la ciudad inicial y la ciudad final, cuando hayan pasado esos 2 minutos o antes, podemos decir me planto y ya está. En el momento en el que nos plantemos ya no podemos toquetear nuestro tablero. Mientras no nos plantemos y tengamos tiempo, podemos coger los setas que hayamos puesto y quitarlas y cambiarlas y voltearlas y hacer lo que nos dé la gana. Pero cuando ya nos quedemos sin tiempo o hayamos dicho hemos llegado, se acabó. Ya no puedes toquetear más tu tablero, manos arriba y a tomar por saco. A ver si suerte y los demás lo han hecho peor que nosotros. Cuando todos han levantado las manos o nos hemos quedado sin tiempo, se procede a comprobar, que básicamente coger el panelito ese transparente que hemos visto, lo plantamos encima de nuestro tablero, vemos si las dos ciudades de inicio y fin están unidas correctamente con una línea continua, sin pasar por otras ciudades, y entonces, si es así, puntuamos. Miramos qué recursos hemos conseguido, que nos dan puntos y cuáles nos quitan puntos, y vamos subiendo o bajando la puntuación, siempre teniendo en cuenta que jamás vamos a bajar de 0. Y poco más, una vez hecho eso, siguiente ronda, que empezamos levantando una carta de estas de las que nos dice cuál es la ciudad inicial y objetivo a la que tenemos que unir, y el movimiento de esos recursos que nos van a puntuar negativo o positivo en la siguiente ronda. Procedemos otra vez a levantar la carta, en este caso de ruta de nivel 2, y que en esa ruta pues nos habrán incorporado algún tipo de recurso. Giramos en ese mismo momento también el reloj y procedemos así con las 4 rondas, y al final de la cuarta ronda, cuando ya esté terminado, pues el jugador que tenga más puntuación será el que se lleve la victoria. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Pues en mi caso, sí. A mí me ha gustado. No me gusta que no esté en español. O sea, que el español no esté incluido dentro de lo que es la caja, porque, no sé, me da pena que no esté así. Me gustaría que viniese dentro. Pero también es verdad que el manual, ni el traducido, ni el que está en inglés, son lo mejor del mundo. A ver, en defensa de esta editorial, que es Studium Mundis, me da la sensación de que son alemanes. Entonces, tal vez el manual en alemán esté perfecto, pero no tengo ni puta idea de alemán. Así que no os puedo decir, oye, este manual está bien o no está bien. No sé. Si sabéis alemán, a lo mejor en alemán está bien. Pero en inglés no está muy claro. Y en español tampoco. Le pasa exactamente lo mismo. No es que hayan cogido un traductor de Google, pero hay cosas que están un poco en el aire. De todas maneras, como os digo, no son cosas que... O sea, no es un juego tan complejo como para no poder tomar una decisión en tu casa sobre la marcha con el grupo con el que estéis jugando y decir, oye, ¿cada jugador va a tener su propio mazo de ruta o todos vamos a jugar con el mismo? Por ejemplo. Luego, una cosa que sí es verdad que yo tengo de decepción con el juego es que en la página que lo encontré por primera vez, la descripción era como que en base a los puntos que tú conseguías en la ruta ibas a ganar unas monedas. Se presupone que los puntos son monedas, ¿vale? No te lo dice, creo recordar, en ningún lado del manual, pero bueno, vamos a decir que los puntos son monedas, porque al final somos comerciantes.
Y el tema se puede decir que está más o menos bien encajado. Si los puntos son monedas, realmente estamos haciendo rutas, así que podemos decir que está bien encajado, está viviendo entre comillas ese tema. Si los puntos son monedas, vale, pero eso, en la página que yo lo encontré por primera vez, decían como que a través de las monedas pues tenías que comprar rutas. Yo me imaginaba que era con los puntos que conseguías en las rutas, pues iba a poder comprar las losetillas de unión de la ruta. Se puede hacer, o sea, a nivel oficial no existe, pero a nivel casero se podría decir, mira, pues yo qué sé, cada loseta que vayas a poner en tu tablero te cuesta un punto. Entonces cada loseta que hayas puesto en el tablero te va a restar al final de la partida un punto. Bueno, al final de la ronda, por ejemplo. Lo que pasa es que eso yo no lo haría, sobre todo en las primeras fases de este juego, porque va a haber mucho desbalanceamiento. Es un poquito complicado, es un puntito complicado ver dónde están las rutas. O sea, ver dónde está el puntito o sea, en qué raya de todas las que hay en el juego, que no son muchas, qué raya es justo la que tienes que cruzar. Hacerte a eso es un poco complicado. Tal vez, también es verdad que yo no he jugado con eso, pero tal vez si tuviésemos esto delante, bueno, tal vez no, con esto delante es mucho más fácil. Yo es que he jugado a nivel hardcore y siempre he jugado con ese nivel y es jugando con la tarjetita chiquitita que no ves la raya del recurso, entonces no sabes en qué zona está exactamente. Yo con el vinilo este creo que el juego sería demasiado sencillo. Me gusta más mi forma de jugarlo, que es solamente viendo la carta. A lo mejor es nivel hardcore, ahora que lo estoy pensando, porque es verdad que en la preparación del juego no te dice que lo pongas, pero la imagen está puesta. Como os digo, el manual no es que sea un derroche de palabras y no es una pasada, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y la jugabilidad, pues, o sea, lo que es la forma de jugarlo y tal, yo creo que con lo que os he comentado queda clara. Es un juego que una vez termino una partida quiero otra, ya depende un poco del tiempo que tengamos y demás. Se juega relativamente rápido, hay que tener en cuenta, sobre todo las primeras partidas van a ser más lentas, pero hay que tener en cuenta que cada ronda van a ser 2 minutos y después contear los puntos. O sea, 2 minutos de colocar losetas. Luego, sí, puede haber gente que tenga análisis parálisis de este, pero son 2 minutos. O sea, el análisis parálisis que pueda tener, mientras él está ahí, clic, 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 y tomando agua bezoya para limar esas asperezas en sus engranajes mentales, pues nosotros estamos jugando y poniendo losetas y quitando y viendo a ver cómo hacer la ruta más grande para pasar por donde queremos y cómo evitar esos recursos que nos van a quitar puntuación al final. Entonces, mientras otro está perdiendo el tiempo, tú estás disfrutando porque estás haciendo, es en tiempo real, entonces tú estás haciendo lo tuyo en tu tablero y demás. Esto sí es verdad que tiene una pega, y es que, por ejemplo, en Lunin Quest, la interacción con otros jugadores era ínfima, porque era simplemente lanzarle de vez en cuando algo negativo si conseguías pillarlo, solamente si habías conseguido pillarlo. Pero en este no puedes lanzarle algo negativo a los otros jugadores, ni puedes coger... que también en un inicio pensé que los recursos de las losetas, pues de tipo, pues eso, las rectas, las curvas cerradas, las curvas abiertas estaban en la zona central y tú como jugador pues cogías rápidamente. Y entonces cuando ese tipo de loseta ya no quede, pues, porque otro jugador te las ha quitado, pues te has quedado sin ella. Pero no funciona así. Es otra cosa que podríamos incorporar, aunque es posible que en un juego de este tipo resultase un poco estresante y el interés y el disfrute funcionase mal. A mí, como lo juego ahora mismo, me gusta. Me parece entretenido, es divertido y yo qué sé, me apetece siempre otra partida. Se la dé o no se la dé, me apetece. Y eso lo veo bastante importante. Y poco más, o sea, eso, interacción con otros jugadores, cero. Simplemente a nivel verbal, darle por culo, ponerlo nervioso cuando tú has terminado. Y mientras estás jugando, incluso ponerlo más nervioso porque, no, por ahí no es, por ahí. Si estáis jugando con el mismo mapa, si estáis jugando con diferentes mapas, a lo mejor es un poco más complicado poner a otros jugadores nerviosos. Pero si estáis jugando con el mismo mapa, es sencillo. Eso sí, si jugáis con la misma ruta objetivo, tened en cuenta que podemos hacer exactamente igual que en el Lunin Quest. Si la ruta objetivo está para este jugador puesta al derecho en una ronda, en la siguiente que esté para el siguiente, en la siguiente para el siguiente y en la siguiente para el siguiente. De esa manera, al haber esto es para 4 jugadores, correcto. Al haber 4 jugadores, cada uno tendrá
la orientación hacia sí mismo. Si estáis jugando a 2, pues podéis poner 2 veces la ruta hacia uno y 2 veces hacia otro, o una vez hacia uno, una hacia otro, y las otras 2 en orientaciones que no venga bien a ninguno de los 2 jugadores. Y si estáis jugando a 3, pues una hacia uno, otra hacia otro, otra hacia otro, y la última hacia el que no existe, de manera que incomode a los 3 jugadores. Yo lo veo. Sinceramente, ese tipo de cosas funciona. Lo que no es justo es que siempre esté mirando hacia el mismo jugador. Eso no lo veo. Y como son 4 rondas, al ser un juego de 4 jugadores, pues no es muy difícil encajar. Es más difícil, por ejemplo, encajar eso en el Lune Quest. De todas maneras, si sois los dueños del juego, podéis intentar que el juego esté encarado hacia vosotros las menos veces posible. Bueno, pues con esto y un bizcocho os dejo ya tranquilos para que podáis ir a comprarlo si os interesa. Tened en cuenta eso, que hay páginas en las que se anuncia como que está en español, pero es mentira, no está en español. De hecho, no te van a dar ni el PDF traducido ellos, ni nada impreso con las reglas en español. Tenéis que iros a la página de esta gente, la web, que viene aquí detrás en la caja. Sí, ahí tiene el código QR. Pues te vas al código QR, te lleva a su página web y ahí descargas el manual en español. Si lo quieres tener en español. Si no, pues te quedas con el inglés, que tampoco es un juego que necesite el manual. Y lo que son los componentes a nivel 100% independiente del idioma, con lo cual no afecta en nada que ponerlo en marcha. Para ponerlo en marcha necesitemos el... No sé si se me está enfocando. Necesitemos el manual o no. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si tenéis algo que comentar de este juego, pues lo dejáis abajo en los comentarios. Sé que es un juego bastante desconocido en el mundillo. Supongo que por tema del idioma, que al no estar oficial, bueno, al no tener incorporado dentro el español, pues hay muchas tiendas que han decidido no traerlo. Pero bueno, hay algunas que por suerte sí. Y yo me he topado con él. Me gustaba el Lune Quest y dije, a ver, el Lune Quest me gusta, esto me ha dado mucha más curiosidad por aquello de que pensaba que se podían comprar las losetas. Al final no se pueden comprar las losetas, pero me ha gustado. O sea, estoy bastante contento con la compra. Y nada, ahí os quedáis. Espero que os guste el vídeo, que comentéis y como siempre os digo, buen camino.